Ninguna comunidad aplica el copago hospitalario un año después. También las regiones del Partido Popular se niegan a cobrar el 10% de fármacos para dolencias graves como cáncer o esclerosis. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 26 de noviembre de 2014. Bienvenidos a la actualidad, bienvenidos a titulares de larodalía.es. La fórmula de las pensiones apunta a varios años en alza del 0,25%. La autoridad fiscal prevé que el déficit llegue al menos a 2020. Un segundo monaguillo denuncia a los curas pederastas de Granada. Los 4 detenidos, 3 sacerdotes y un profesor de religión, declaran ante el juez tras ser arrestados el pasado lunes. El anuncio hecho por el líder socialista Pedro Sánchez de reformar el artículo 135 de la Constitución española ha causado cierto malestar en el seno del PSOE. Al parecer, Sánchez no consultó su intención de reformar el artículo que prioriza el pago de la deuda y que consensuó Rodríguez Zapatero con el Partido Popular. El Consell es el segundo más moroso y debe 4.279 millones de euros por encima de Cataluña. Carlos Fabra tendrá que ingresar en prisión antes del próximo lunes. El expresidente de la Diputación y del Partido Popular de Castellón ha recogido el mandamiento de la sentencia y no ha presentado recurso de súplica. La Universidad de Valencia suspende el homenaje a Sant Vicent por la amenaza de grupos radicales. Ayer se celebró el Día contra la Violencia de Género. Las instituciones al unísono han destacado la importancia de denunciar. En 9 meses en la Comunidad Valenciana se han registrado 8.334 denuncias de violencia de género. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha subrayado que el 72% de las mujeres que han sufrido malos tratos logran rehacer su vida. La cara invisible de la violencia de género son los hijos, pues 3 de cada 4 víctimas tienen hijos menores de edad. Con esta noticia despedimos titulares de larodalía.es. Les emplazamos a que nos sigan el próximo viernes. Que pasen un feliz día.